Empezamos ahora 20 días una serie que le llamamos, ¿cómo le llamamos? Oía. Ya vimos la primera conferencia de la palabra oía, que es oír o escuchar. Y creo que el énfasis que compartimos con ustedes acerca de ese primer tema de oír o escuchar fue: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo? Puntos suspensivos. Y miramos al pueblo de Israel como modelo, ejemplo de un pueblo que escuchó, mas no oyó, porque no prestó atención, y por no prestar atención de todo lo que Dios le decía que le pasó a su corazón. Se endureció, y como consecuencia de que el corazón de ellos se endureció, ¿qué les ocurrió? Ustedes conocen en la Biblia, vagaron en sus corazones, dijo el Señor, y por lo tanto Dios los castigó, los reprendió, y por 40 años los estuvo vagando, y ninguno de ellos pudo disfrutar de la bendición que Dios tenía preparada, que era la tierra prometida. La segunda letra de oía es I, y hablamos de inclinarse o humillarse. Y ya aprendimos que inclinarse u humillarse es el reconocimiento de una autoridad, darle dignidad, honra, respeto, obediencia, con una actitud correcta en el corazón. Y aprendimos lo que esto significa y los resultados de inclinarse, humillarse, y de no inclinarse o no humillarse ante el Señor. Y esta frase no la dije hace 8 días. Cada uno cosecha su destino basado exactamente en eso. Se inclina ante el Señor, se humilla, lo reconoce como su Señor en toda su vida y cosechará unos frutos, o simplemente decide seguir viviendo como está viviendo, con un corazón endurecido, sin humillarse, y también cosechará sus frutos. Y vimos varios ejemplos ahora 8 días, ¿verdad? Hoy hablaremos, esperemos poder terminar, de la última parte de esta expresión oía, que es la letra A, y tiene que ver con arrepentirse o convertirse. Arrepentirse o convertirse. Vamos a buscar 3 textos bíblicos, o por lo menos 4 textos bíblicos que nos van a ayudar con el énfasis de esta mañana. Los que están anotando, felicito a los que traen cuaderno para escribir. Hechos capítulo 3, verso 19. Busquemos ahora en mi Biblia mejor. Hechos capítulo 3, verso número 19. Y otro, si tiene el texto, si tiene, por favor me busca Hechos capítulo número 26, número 20. Hechos 26, 20. Otro me busca, por favor, Primera de Tesalonicenses 1:9. Primero de Tesalonicenses 1:9. Y otro me busca, por favor, Jonás 3:10. Hechos 3:19 dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dice Hechos 3:19. ¿Quién va a leer Hechos 26:20? Alejandro. Lo que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Oh, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano. Sí, claro, sí era ese. Sí. Y la expresión clave aquí es que los gentiles tenían que hacer ¿qué? Arrepentirse y que se convirtieran a Dios, y lo evidenciaban, eso lo evidenciaban haciendo obras dignas de eso que el apóstol les está diciendo.
¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 1:9? ¿Quién lo tiene? Amén. Amén, mi hermana. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No, Primera de Tesalonicenses 1:9. Léelo, por favor. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes lo recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ok, gracias. Y Jonás, capítulo 3, verso 10. Jonás, capítulo 3, verso 10. ¿Quién? Sí, sí. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les había. Ok, Padre, gracias te damos por tu palabra. Sujetamos toda mente, todo corazón y aún nuestro cuerpo a la palabra de esta mañana. Cualquier tipo de acechanza del enemigo, cualquier desorden, todo lo que el enemigo quiera traer a la mente y el corazón, confusión, error, engaño, desviación, sueño, pereza. Señor, todo lo que no venga de Dios, lo que no sea del Espíritu de Dios, lo atamos y lo echamos fuera. Y declaramos sobre este lugar una unción por tu palabra, hambre, sed de tu palabra, amor y pasión por tu palabra. Nuestros corazones convertidos a tu palabra para recibirla con fe, con mansedumbre. Gracias por los que nos ven allí en vivo, los que nos verán por diferido. Y gracias por todos estos chicos que están presentes. Los bendecimos. Aún los que no pudieron llegar, los bendecimos. Y que tu palabra traiga conversión para el alma, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra arrepentimiento, mis amados, significa cambio en la manera de pensar en el corazón, que brinda una nueva perspectiva acerca de Dios, de mí mismo y de las demás personas. Implica apartarse del pecado y volverse vivos en busca del perdón de Dios. Eso más o menos, ahora les voy a aclarar un poquito más lo que significa desde su original. La palabra conversión significa un cambio profundo y completo, tanto en el pensamiento como en el comportamiento, que implica un giro del pecado hacia Dios y una nueva vida en Cristo. Este cambio radical se considera como un renacimiento o una transformación de la naturaleza carnal a una nueva naturaleza de rectitud, lograda a través de la fe, el arrepentimiento y la gracia divina. Hay una expresión en griego para la palabra arrepentimiento que es metanoia. De hecho, se usan dos palabras. Una es metamorfosis y otra es metanoia. Algunos teólogos o predicadores usan la expresión metamorfosis para hablar de arrepentimiento, pero cuando se habla de arrepentimiento, se habla es de el momento mismo de que se escucha la palabra y esa palabra trae un quebrantamiento, esa palabra trae dolor por el pecado, esa palabra provoca un estado de pérdida, de muerte, de dolor angustiante que me lleva a pedir perdón, a reconocer que estoy en pecado, que estoy apartado de Dios y que desesperadamente lo necesito. Y para constatar lo que estoy diciendo, ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro predica después de que el Espíritu Santo vino, ¿recuerdan? Él lanza un sermón larguísimo hablando de Jesús, comenzando en Abraham y terminando con la resurrección. Y concluye este mensaje diciéndoles a los judíos que ellos lo habían crucificado por no oírle, por no arrepentirse,
pero que Dios lo había resucitado y que solamente en él había esperanza. Cuando esa multitud de gentes escucha ese mensaje tan poderoso del apóstol Pedro, dice el escritor que al escuchar esto, ¿qué ocurrió en sus corazones? Se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Es sentir tanto dolor en mi alma por la vida que estoy llevando, es sentirme tan desorientado, tan perdido, que definitivamente debe ocurrir algo. La compulsión tiene que ver con evidenciar con lágrimas, con llanto, con mucho quebrantamiento, que lo que estoy diciendo, haciendo o viviendo me tiene mal. Dice, así que los que se compungieron, dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Eso le preguntó la multitud a los apóstoles después de que Pedro les predica. Entonces, metanoia no es porque llega en cualquier momento de su vida. Es que hoy usted está viendo pornografía, me arrepentí y entonces cambié. Eso no es metanoia. Metanoia o el arrepentimiento que la Biblia habla inicialmente es de este momento inicial, cuando estamos en tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados, y por la exposición de la palabra, cuando el mensaje llega de cualquier manera y el Espíritu captura mi espíritu para quebrantarlo, produce metanoia, arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes su vida fue transformada desde el primer momento que recibieron a Cristo? Ahí hubo metanoia. Lo que sigue después de este momento es un proceso de santificación, de conversión. ¿Sí? Y por eso el apóstol les dice, arrepiéntanse, ¿y qué más? Y conviértanse. ¿Sí? El arrepentimiento es un momento, la conversión es un estado, y la santificación es un proceso. Porque ¿cuántos de ustedes siguen pecando? O sea que su santificación, y es el llamado de Dios, ustedes deben ser santos, deben ser perfectos, así como mi Padre, dice Jesús, es santo y es perfecto. Y el apóstol Pablo dice, así que ustedes deben ser santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, tomando la misma referencia del Señor. Ahora, la conversión significa pasar de un estado a otro estado. La conversión tiene que ver con mi mente, mi vida, ¿en qué está fijada? Como dice el apóstol Pablo agradeciéndole a los hermanos de Tesalónica cuando llegan Silvano y Timoteo, de cómo ellos, esos hermanos de la iglesia, les habían recibido, ¿y qué más hicieron? Y se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Entonces, cuando se habla de conversión, tiene que ver con el estado donde mi vida está enfocada en algo o alguien y se pasa a otro estado, a otro algo o a otro alguien. En el caso de los hermanos de Tesalónica, ¿a dónde fueron cambiados? ¿A qué estado? Ser cambiado del estado de adorar ídolos a adorar a Dios. Y por eso este paralelo de estas dos expresiones que no se pueden desligar, el apóstol Pablo lo hace en los dos textos que ustedes leyeron. Hechos 3:19, nuevamente los menciono. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Hechos 26:20 que ya leyeron, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen. Por eso, mis amados, en primer lugar, el arrepentimiento y la conversión tiene que ver
como mencioné ahora, con qué o a quién adoro o adoramos, para los que están escribiendo. Usted se convierte en aquello que adora. Usted se convierte en aquello que es su ídolo. Miremoslo, por favor. Miremos Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 6, para tratar de comprender mejor este concepto. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Quiénes? ¿A quién le manda el Señor los estatutos y los mandamientos? ¿A quién le dice el Señor? Le dice a Moisés, pero Moisés le dice ¿a quién? A los padres, a los sacerdotes, a los líderes. Le dice, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Todos los días de su vida. ¿A quién le dice Dios? A Moisés. ¿A quién le dice Moisés? A los sacerdotes, a los líderes, a los judíos. ¿A quién le dice hoy? Diga a mí. Diga a mí. A mis hijos, a mis nietos. Todos los días de tu vida. ¿Con qué propósito? Para que tus días sean prolongados. Verso 3. Ahora pone la sentencia, el fundamento de eso que ellos deben enseñar. ¿Qué deben enseñar ellos? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4, ahora sí. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, son muchos ídolos. ¿Qué dice ahí? Jehová vuestro Dios son muchos dioses. ¿Cuántos? Ese es el fundamento de la conversión y el arrepentimiento. Que todo ser humano se convierta ¿a cuántos dioses? Un solo Dios. Jehová vuestro Dios, un solo Dios es, uno es. Y ahora le dice a ellos la manera, cómo pueden convertirse a ese Dios. Cómo pueden adorar a ese Dios. Primero, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Realmente Dios es nuestro Dios único? ¿No hay ídolos? ¿Seguro? ¿Cuántos levantan la mano que aquí no tienen ídolos? Como 3 nomás los levantaron. Bueno, los demás, ahí con la palabra Dios les va hablando. Y al final saben, aquí los votan todos. ¿Cómo puede usted, cómo puedo saber yo, cómo podemos saber todos que no tenemos ídolos? Cuando este corazón lo ama con todo al Señor. Cuando esta mente ama al Señor con todo. Cuando mi alma ama al Señor con todo. No a medias tintas. Y luego dice el versículo número 7. Y las repetirás. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Cuándo? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano
y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí usted seguirá leyendo lo que sigue ahí después. Pero quiero enfocarme en esto porque Dios mismo establece el orden, cómo usted y yo podemos convertirnos a Él de verdad. Cómo usted y yo evitamos los ídolos. Y lo más importante, nos convertimos al Dios vivo, como pasó con los hermanos de Tesalónica, y que ellos dejaron los ídolos. Me encanta eso. Yo recuerdo alguna vez, no recuerdo si aquí lo hemos hecho, alguna vez en Armenia cuando hacíamos seminarios de guerra espiritual y liberación, invitamos a la gente que trajera sus libros de brujería, que trajera sus pencas de sábila, sus herraduras, sus patas de conejo, los amuletos, todo lo que en la vida desde la niñez nos enseñaron. Dice que para amar a Dios, creer a Dios y confiar, para protección y para la buena suerte. Yo sé que aquí ninguno de esos vivió. Que la ruda, no hablo de la cónyuge, no, hablo de la mata ruda. Y yo recuerdo que eso a la iglesia en la Cruz Roja, eso era una montaña de libros, de cassettes, en esa época cassettes, luego CDs, y de los azabaches que le ponían a los niños, de los crucifijos, de los anticos, de las vírgenes, y eso la gente llevaba unas lomas de cosas, amados, y habían quebrazones y unas quemas impresionantes, y la gente renunciaba a todo eso, y era libre. Porque esos eran sus ídolos. ¿Cuántos ídolos tuvo usted antes de conocer a Cristo? Yo le pregunto, ¿cuántos ídolos? ¿Alguno me puede mencionar alguno por lo menos? Uno específico de un ídolo. El licor. El baile. El dinero. Los juegos de cartas. Horóscopo. ¿Qué más? Bueno, dominó. Si eso es un ídolo, hermana, entregue el dominó, no, entregue el ídolo. ¿Qué más? Las rifas, los chances, lotería, las apuestas. Pero ¿cuántos de ustedes tuvieron escapularios? ¿Cuántos tuvieron imágenes en sus casas? La Virgen, como decía mi hermano, tienen tantas virgen, hasta la Virgen de la Cachucha, decía mi hermano Doctor Fabio, yo recuerdo. Seguramente él tuvo una Virgen de la Cachucha, no sé cuál sería esa, pero él tuvo una. ¿Sí? Tantas cosas que en un tiempo, que fueron para usted y para mí? Ídolos. Pues bien, cuando usted se arrepiente, cuando ocurre la metanoia, ¿qué cree que le pasa a su corazón? Se produce un quebrantamiento, un dolor, porque ha tenido su fe, su esperanza, su confianza puesta en un ídolo diferente al Señor. Hoy vamos a aprender, hermanos, que metanoia no es un cambio de conducta, aunque sí de dirección. Pero lo primero que significa metanoia es un arrepentimiento a tal nivel de los ídolos a Dios, porque son los ídolos los que a usted y a mí nos llevan a vivir de esta o de otra manera. Los ídolos son aquello a lo cual le dedicamos tiempo, esfuerzo, recursos, es aquello con lo cual nos disciplinamos. Usted vaya a ver la iglesia católica a 5 de la mañana abierta y la gente va. Le digo, la gente, ¿cómo se va para la iglesia católica a las 5 de la mañana a orar? Invitamos a la iglesia y la gente no madruga, a los cristianos. Se convirtieron de los verdaderos ídolos, pero ahora nos cuesta adorar al verdadero Dios como antes lo hacíamos. ¿Sí me hago entender? A los ídolos se le prestaba tanta atención que pagábamos promesas por
purgábamos promesas, dábamos donaciones, hacíamos caminatas. ¿Recuerdan? Sacrificamos nuestro cuerpo, nos castigábamos. Bueno, hablo por aquellos que de verdad sí en los tiempos de aquellos de la Semana Mayor, en esa época habían que se castigaban literalmente para purgar las penas y los pecados. Entonces, hemos pensado, amados hermanos, que el arrepentimiento tiene que ver con cambiar su conducta. No, su conducta es un fruto, como dice el mismo apóstol Pablo, Jesús lo dijo, Juan el profeta lo dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero no puede haber arrepentimiento sin que el ídolo se haya bajado de su corazón. Porque algunos cristianos dejamos de hacer cosas. ¿Usted ya no se emborracha? ¡Qué bueno! ¿Ya no fuma cigarrillo? ¿Ya no mete marihuana? ¿Ya no juega las cartas? O sea, juegue cartas para hacer recreación familiar, pero no para la suerte, para que le den la suerte. ¿Ya no lee la mano o ya no la lee? ¿Ya no carga escapulario? ¿Ya no carga la medallita para la buena suerte o la patica de conejo o la qué? Para que lo proteja. Ya no pone la herradura en la puerta o la mata de sábila. Ya no le echa sal a su casa y es que porque no sé qué o azúcar, yo no sé, o el saumerio. Ya no lo hace. Gloria a Dios. Cambió una conducta. Pero si usted revisa su corazón, aunque usted sea muy buena persona, aún siguen ídolos en su corazón. Y eso es lo que vamos a aprender. Porque usted cambió la conducta por arrepentimiento. O pensó que cambiar la conducta es un verdadero arrepentimiento, pero todavía su alma, su mente, su corazón no se ha convertido al Dios vivo, porque aún tiene ídolos en su vida. Por eso, la conversión no es algo simplemente moral o de comportamiento, es una reorientación de la adoración. Ellos se habían vuelto de los ídolos a Dios vivo, al Dios vivo. Porque un ídolo es aquello que a usted le produce paz momentánea, éxito momentánea, seguridad momentánea. Y se puede hacer de un ídolo casi todo. El sexo, el dinero, la opinión de otros por uno, la seguridad, el control, la conveniencia. ¿Cuántos cuando se levantan lo primero que toman es el teléfono para mirar redes sociales, para mirar noticias? Eso es ídolo. Porque si lo primero que usted necesita es ver su teléfono antes que hablar con Dios, ese es su ídolo. ¿Cuántos se levantan y lo primero que prenden la radio o televisión para escuchar noticias? Antes de prender su espíritu para conectarse con Dios, eso es ídolo. ¿Sí me están escuchando? Y en eso que usted y yo practicamos continuamente una y otra vez y nos disciplinamos y nos esforzamos e invertimos dinero, pues eso se vuelve nuestro ídolo. Pero hay un ídolo que es favorito, ¿saben cuál? Yo soy mi ídolo favorito. Usted es el ídolo favorito. Porque buscan que otros lo reconozcan, que otros lo aprecien, que otros lo valoren, que otros lo afirmen, que otros le digan, sí, eres bueno, vas por buen camino. ¿Sabe por qué soy mi ídolo favorito? Porque quiero que me respeten, me reconozcan, me amen, me acepten. Porque quiero que la gente piense, hable, crea y actúe como yo. ¿Saben que los padres queremos convertir a los hijos a quién? ¿A Dios? A mí. Por eso los padres exigimos a los hijos lo que ellos cuando no están haciendo lo que le están exigiendo los hijos. Queremos convertir a los hijos a nuestra manera de pensar. Y la pregunta sería, ¿qué ocupa nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros gastos, recursos, nuestro ocio? ¿Qué nos incomoda? ¿Qué nos da esperanza? ¿Qué nos da comodidad? ¿Cuáles son las aspiraciones para nuestros hijos?
No olviden que los ídolos hacen muchas promesas, pero raras veces las mantienen, las cumplen. Pensémoslo de esta manera. ¿Qué quiere usted que sea su hijo? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean profesionales? ¿Eso es malo? Uno como padre sueña que su hijo sea el mejor profesional, abogado, médico, ingeniero, pero que sea profesional. ¿Eso es malo? ¿Cuánto tiempo necesitó usted para ser un profesional? 5 o 6 años. ¿Cuánto dinero invirtió para ser un profesional? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas madrugadas? ¿Cuántas trasnochadas para presentar trabajos? ¿Cuántos viajes para ir a presentar a la universidad si estudiaba virtual o semipresencial? ¿Alguien me está oyendo? ¿En qué nos convertimos? En un profesional por causa de un proceso de un cambio de estado. Nosotros convertimos a los hijos en eso que queramos de ellos. Pero la mayoría de los padres no convertimos a los hijos al Dios vivo. Los convertimos al fútbol, los convertimos en abogados, los convertimos en médicos, los convertimos en campesinos, los convertimos en aquello que yo creo que es el buen camino. ¿Es malo? Dije no, no es malo. Pero esa es más la aspiración de los padres que convertir a los hijos al Dios vivo. Y los hijos comienzan a convertirse en eso bueno que usted cree que es lo bueno. Y cuando ellos llegan a hacer eso, ¿están convertidos a Dios? ¿Le están sirviendo a Dios? ¿Son fieles a Dios? Que sea el abogado mejor, sí, pero que Dios sea primero en su vida. Que sea ingeniero, sí, pero que Dios sea el primero en su vida. Que sea deportista, sí, pero que Dios sea primero en su vida. ¿Me están escuchando? Que sirvan a la sociedad, sí. Que sean reconocidos afuera, sí, pero que sirvan a Dios demostrando que Dios es el primero en su vida. Esa es la gran diferencia, amados hermanos, de metanoia y ametanoia. Ametanoia tiene que ver con un cambio de conducta basado en el deseo de mejorar, de no seguir igual. Como mencioné ahora, ¿cuántos borrachos habían aquí? Yo era uno de esos. Deje de tomar trago, sí. Hubo en mí una ametanoia. Hubo conversión total de mi vida a Dios. Ustedes no conocen mi corazón. Es posible que no. Es posible que hayan ídolos que aún gobiernen mi vida. ¿Estoy convertido completamente? No, seguramente. Y eso va para usted y también va para mí. Y por eso para el apóstol Pablo era tan emocionante decir a los hermanos, agradecerles por el buen comportamiento que habían tenido con Timoteo y con Silvano, pero que además ellos habían llegado a contarles, miren, Pablo, pastor, ¿cómo le parece que el discipulado, en la formación que le hicimos, en los talleres, en las visitas, wow, esa gente se convirtió de verdad al Señor? ¿Por qué? Porque dejaron sus ídolos, dejaron de confiar en sus ídolos y confiaron en el Dios vivo. Qué fácil, amados, y no sé si esto va a sonar como repetitivo, qué fácil es convertirse en algo cuando usted toma una determinación. Hoy día los gimnasios están de moda, ¿verdad que sí? Cuando yo comencé por obligación médica a ir a un gimnasio acá en Sevilla hace como 15 años o más, poco más, antes de Juan David, ¿cierto? Me tocó por mi columna. Habían como 2 o 3 gimnasios en Sevilla. Ahora en cada cuadro usted encuentra 2 o 3 gimnasios. Vaya, ese centro está plagado de gimnasios. Y todo el tiempo ve mujeres, hombres, en la calle trotando con pesas y metidos. Y tremendo. ¿Es malo eso? No. Pero, y aún los cristianos, también caemos en el error de poner el gimnasio como un ídolo.
Yo soy un apasionado por la bicicleta. Y creo que de alguna manera es un ídolo. Pero puedo decir que es un ídolo que no me gobierna, porque cuando no quiero, no quiero. Cuando me da pereza, punto. ¿Sí? Ya. Pero sí hubo un tiempo en mi vida cuando ese ídolo me gobernaba y ya era cristiano. ¿Saben qué hacía yo? Creo que ya se los he contado. Muchas veces tenía que dirigir el culto en la iglesia en Armenia. Todavía era un pichón de líder. Me tocaba alguna, o predicar o alguna cosa, pero no fuera sino que el equipo de ciclismo planeara una salida, una competencia, y adivinen qué hacía el líder Juan Carlos. Pues obviamente iba a predicar. Nada, mentiras. Ciclismo. Porque era mi ídolo. No me importaba si a las 5 el entrenador decía a las 5 hay que levantarse porque hay que entrenar todos los días 1 hora, todos los días a las 5 había que levantarse porque había entrenamiento de ciclismo, todos los días, no perdonaba ni el domingo. ¿Y eso para mí qué era? Un ídolo, una pasión emocionante, como lo puede ser para alguno de ustedes o sus hijos el fútbol, u otra cosa, como lo puede ser para ustedes o algunos de sus hijos el trabajo, su profesión, su estudio, todo aquello en que usted se concentra, se enfoca, esfuerzo, tiempo, dinero, eso es su ídolo, eso es lo que lo gobierna. Hasta que el Señor decidió conmigo enseñarme que Él es el Dios verdadero y que mi pasión primero debe ser Él. Y en una competencia un lunes por la mañana, ¿qué hizo? Un accidente contra una piedra bajando de Pueblo Tapao a Armenia. Mi rostro quedó desfigurado, quedé en coma. Yo tengo más cicatrices por dentro que en mi rostro. Despedazado mi rostro completamente. Y ese día, después de que desperté, entendí que ese ídolo no podía seguir siendo mi Dios, que sería mi Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, Jesucristo. Colgué la bicicleta y pasaron más de 20 años para volver a montar bicicleta. Hasta acá está Sevilla, que tenemos de nuevo bicicleta y que nos gusta montar bicicleta. Pero Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo uno y el mejor para mí. Y ese es el que debe ser para usted. Dios no le pide, deje de fumar. Porque es que los pastores y los líderes estamos muy enfocados en la conducta. Deje de ser grosero. Respete a su papá. No grite a su marido. Sométase. Deje de tomar trago. Perdone. Nosotros pareciera que estamos más preocupados por la parte moral del creyente que por la posición espiritual que el creyente debe tener con el Señor. Cuando un hijo entiende que Jesús es el primero, así sea futbolista, así sea el mejor estudiante, si primero es Dios, a Dios lo es lo mejor. Primero es Dios. Pero perdónenme, papás, nosotros no estamos preocupados de que eso de verdad ocurra con sus hijos, porque si de verdad quisiéramos que nuestros hijos se convirtieran verdaderamente a Dios, ¿saben qué haríamos? Todos los días le diríamos, Juan Martín, el Señor es uno y es tu Dios. Y todos los días los papás, y no hablo de las mamás, hablo de los padres, cuando son hogares, en este caso modernos como nosotros, que son un resto de retazos. Pero para ellos era el papá. Todos los días el papá se levantaba y lo primero que hacía era orar, tomar la ley y repetírsela a los hijos. Va el papá llevando al niño para el colegio. Todos los días el papá iba repitiéndole la ley a los niños. Se sentaban a comer, todos los días oraban y el papá repetía la ley en la comida. Se iban a acostar, oraban y el papá todos los días leía la ley a los niños. Todos los días. Pero no solamente eso, ellos están obligados a ponerse aquí en su frente algo que llamaba filacterias en los tiempos de Jesús, para que siempre hubiese, o aquí en los brazos, unas cajitas, para que siempre hubiese una opción,
un momento, están caminando. A ver, mi hijo, ¿qué dice Dios hoy? Jehová tu Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios, hijo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ah, ¿qué sigue? Se me acaba acá, sigo acá. Todo el tiempo, los papás le estaban enseñando a sus hijos que Dios es el primero. Por eso los judíos son tan celosos de ese Dios. Por eso ellos no dicen Jehová. El nombre hebreo Jehová no se puede pronunciar. Lo saben pronunciar ellos, no nosotros, pero ellos no lo pronuncian por la temeridad, por el respeto, por la honra a ese Dios único y verdadero. Amados, los hijos crecen con ese temor, amando a Dios, temiendo a Dios, valorando a Dios, siendo Dios primero. A que son empresarios, amén. Que son deportistas, amén. Que sean lo que sean los hijos, pero que primero sea Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces usted falta a la iglesia porque es que su hijito tiene competencia deportiva? ¿Cuántas veces usted falta a la iglesia porque es que su hijito tiene un paseo? ¿Cuántas veces usted falta a la iglesia porque es que hay un programa X o Y y cada vez comenzamos a negociar el reino y a ese Dios primero por lo de la tierra? Y el mensaje que usted le entrega a su hijo desde pequeño es: la iglesia no es importante, vámonos de paseo. La iglesia no es importante, vámonos para fútbol. La iglesia no es importante, el servir a Dios, adorar a Dios es secundario. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Y por eso este mundo vive como vive. ¿Ustedes saben cuántas lesbianas hay en la selección Colombia de mujeres? ¿Ustedes han escuchado que de esas niñas que hoy son lesbianas, la goleadora, no Linda Caicedo, no, una grandotota, Mayra, sus papás son creyentes? Muchos de esos chicos que son homosexuales en el fútbol, muchas de esas chicas que son lesbianas en el fútbol, sus papás son creyentes. Porque ellas o ellos, y sí, discúlpenme la distinción, se convirtieron en eso. Primero, si fueron abusadas sexualmente o abusados sexualmente, es la primera condición de predisposición para el homosexualismo: abuso sexual en la niñez, abandono, rechazo, maltrato o violencia. Pero el segundo factor y el más predominante es ausencia paternal. Por el hecho de que papá esté en casa, no significa que el papá cumpla la función del verdadero padre y sacerdote. Porque la que cumple la función en casa de ordenar, de mandar, de gritar, de regañar, de tomar decisiones no es el papá. ¿Quién es? La mamá. Y si trabaja y si gana plata, con mayor razón cree que tiene el derecho de mandar. Y las niñas ven un modelo equivocado de mamá y por eso no quieren ser mamá, no quieren ser mujer, quieren ser hombre. Por eso tantas niñas hoy en los 13, 14, 15 añitos encuentran en su colegio una amiguita lesbiana y que les habla, que les calienta el oído y se confundieron. No saben si son mujeres o hombres. Y muchas niñas se vuelven lesbianas a los 13, 14, 15 años porque en su colegio o una vecinita o alguien les habló, les empoderó, les encariñó, les habló cosas bonitas, o a los niños, y se confundieron en su parte sexual. Y las iglesias, amados, así, llenas de niñas lesbianas y chicos homosexuales. Y aquí están cantando, porque no les hemos convertido de los ídolos a Dios. Porque para usted como papá es más importante que su hija estudie y sea la mejor del colegio, a que sea la mejor con Dios. Para usted como papá es más importante que su hija vaya al gimnasio porque está muy gorda o muy flaco. Para usted como papá es más importante que el niño se meta en la junta de los jóvenes del colegio, que su niño vaya y haga cosas afuera, pero usted no se preocupa porque su niño o su niña sea el mejor para Dios en la iglesia. Que su hijo ame a Dios y ame la iglesia con todas sus fuerzas. Y cuando llegan a cierta edad ya no quieren iglesia, pero sí están aquí, están allí, están allá.
¿Quién los llegó a convertirlos en eso? Usted y yo. Es tan impresionante, amados hermanos, esto de que estamos hablando hoy. Creo que el tiempo no me da. Mire, muchos, ¿saben qué sentimos cuando fallamos? Culpa. ¿Cuántas veces usted se ha sentido culpable por fallar? Dígame, ¿cuántos de ustedes se han sentido culpables por fallar? Todos fallamos. Todos no damos en el blanco. Eso es la palabra pecado, significa no dar en el blanco. Fallar. Y nos sentimos culpables. Pero usted viene aquí al culto y se le quita la falla, ¿verdad que sí? Usted alaba a Dios. Ese Juan como canta. Oiga, ¿cuántos han disfrutado a Juan cantando ahí dirigiendo? Y después de cantarle a Dios bien rico, con esos hermanos que adoran con esas ganas, esos hermanos que tienen tanta presencia, no se pierden alborada a las 3 de la mañana, no faltan a los ayunos y por eso son tan ungidos. Esos hermanos traen tanta presencia que usted allá están nada tocados, quebrantados y salen de la iglesia ¿cómo? Bendecidos, sierva, poder de Dios y en victoria. ¿Y qué le pasó a la culpa por tomar trago? Por mirar pornografía, por estar con lo equivocado, por robarle a Dios, por hacer esto, por no hacer aquello. ¿Qué le pasó a esa culpa? Y llegó a la casa como un santito. Pero el día de mañana, dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí. ¿Fue suficiente cambiar de conducta? ¿Fue suficiente con pedir perdón? ¿Fue suficiente con sentirse mal? No. El próximo domingo les comparto cómo logramos un verdadero arrepentimiento para tener una original conversión. Pero por lo menos hoy yo quería tocar su corazón para que usted haga no una ametanoia, sino una metanoia real. Metanoia real es que usted va para acá. Amado papá, usted sabe que va mal con su hijo. Usted sabe que no es el papá que Dios quiere y le manda para sus hijos. Usted sabe que como mujer, como hombre, no está viviendo para la gloria de Dios. No está adorando al Dios vivo. No está sirviendo a Dios como Él le manda que le sirva. ¿Qué es metanoia? Señor, hoy tomo la decisión de cambiar de rumbo. Eso es metanoia, cambiar de rumbo. Así que yo quiero invitarlos esta mañana a cambiar de rumbo. Mire, amados, simplemente tome la decisión, haga un alto. O lo digo conmigo mismo, hagamos un alto. Hagamos un alto. Estoy mucho que enseñarles, pero el tiempo no da. Espero que el próximo domingo pueda compartir más con ustedes. Amados padres, hagan un alto. Conviértanse al Dios vivo. Si ustedes se convierten al Dios vivo, comenzarán a ver a sus hijos también cómo se convierten al Dios vivo. Mamás, mujeres, conviértanse al Dios vivo. Sus hijos verán que usted de verdad se convierte al Dios vivo y ellos empezarán a convertirse al Dios vivo. Porque los niños, más que bla, 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 ¿qué necesitan? Usted predica, pero con su vida desmodela. Sus niños comienzan a orar y adorar. ¿Por qué ellos comienzan a adorar y a adorar? No porque los trae el culto, no. Porque usted en su casa, como padre, es modelo de adorar y de orar. En esto le pregunté a un niño, ¿tu papito te enseñó a orar? Dijo, no, mi abuelita es la que me enseñó a orar. No es la abuelita. No es la maestra de escuela dominical la que enseña a mi niño a orar.
Y bendigo a los papás que sacan tiempo para orar por sus hijos. No es la profe de escuela dominical la que le enseña la Biblia a los hijos. Es usted, papá. Entonces vuélvase al Señor. Arrepiéntase. Y que Dios nuevamente sea su Dios verdadero. Mamás, no quieran hacer de papás en casa, por favor, arrepiéntanse. Y si su esposo no cumple el papel que tiene que cumplir, ore por él, honre a su esposo, bendígalo, respételo, aconséjelo, instrúyalo, bendígalo. No trate de ser usted el papá ni el hombre en la casa, amada mujer. Conviértase al Dios vivo, porque Dios es un Dios de orden. Sus hijos serán eso malo o eso bueno que vemos en casa. Eso es arrepentirse y convertirse. Y no sé por qué me causó tanta impresión, tanta emoción. Hay una canción que dice, hacemos hoy ante tu altar. Amados, nuestro Señor honra a aquellos que nos arrepentimos y nos convertimos a Él. Por favor, suelte el teléfono de tanto en tanto. Aguántese las ganas de escuchar noticias por las mañanas, si antes no ha escuchado la voz de Él. Aguántese las ganas de prender el televisor o su radio para escuchar lo que pasa en el mundo, porque hay que estar informados. Eso no es pecado. Pero debe dar el primer lugar. Amados, enseñen a sus hijos a convertirse al ayuno con su ejemplo. ¿Cómo usted le dice a los niños que ayunen? Esto no ayuna. Enséñenle a sus hijos a conectarse a las alboradas. Conviértanlos a eso, pero ustedes háganlo también. Mi hijo simplemente va a reproducir lo que yo como papá soy o no soy. Y Señor, gracias por esta mañana.